Ok, entonces continuamos con nuestro discipulado. Estamos en la página 137, la lección 22, 22, 21, 21, el registro bíblico. ¿Sí? Cristo ha resucitado. Ok, estamos ahí. En la última clase lo que hemos hecho es ver entonces eh, cómo es que cómo es que los autores de los evangelios o la narrativa que encontramos acerca de la resurrección de Cristo es mostrado no como un mito, sino es un evento histórico. La manera en cómo está narrando historia. Miren, los psicólogos, los que estudian el comportamiento humano, saben, dicen, a través de sus estudios, han mostrado que el ser humano en realidad no puede mentir a la perfección. Cuando tú mientes, tu cuerpo dice verdad, tu cuerpo habla verdad. A pesar que tú estés hablando incoherencias o mentiras, tu cuerpo da señales de la verdad. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, en casa ya la yo Joshua, saben que el mentir para ellos es medio complicado. Se les pesca rápido, ¿no? Si están queriendo mentir, o si algo, es una pregunta y, uy, hermanito, a un costadito, hermanito, justo está grabando. Está grabando, perdón, hermano. Cabezón le ha dicho. Entonces, el cuerpo habla, o sea, cada vez que tú haces algo, por más que puedas estar ocultando algo, tus acciones, tu mirada, tu comportamiento, tu manera en una entrevista, por ejemplo, si te sientas así, o si abres tus piernas, o si tus manos, o si te inclinas, o si te pones en esta posición, o así, o así, o así, o te piensas, todo eso está hablando de lo que tú quieres de repente aparentar. Tu cuerpo está diciendo muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, el ser humano, cuando hace algo y quiere esconder, siempre hay algunas cosas que te muestran realmente qué es lo que está pasando por dentro. Obviamente no somos el Espíritu Santo para revisar la mente de las personas, pero puedes encontrar indicios de qué es lo que una persona está pensando, meditando, qué es lo que está sintiendo, cuál es la actitud, ¿no? ¿Estás molesto? No, no pasa nada, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Cuando una persona está incómoda o algo está ocurriendo. Uy, tengo que grabar también por si las moscas. Muy bien. Entonces, y eso es, y cuando nosotros encontramos en la narrativa de la resurrección de Cristo, encontramos que estos personajes están actuando de manera natural. Recuerden, están actuando con temor a Dios. Ellos son temerosos de Dios. No son personas que, oye, nos se juntaron, oye, ¿qué tal si nos creamos una religión y armamos toda una estrategia y la hacemos creíble? Si lo hubieran hecho, hubieran dejado de todas maneras vacíos, vacíos que al momento de estudiar, al momento de verlo, nos daríamos cuenta, y los historiadores, los académicos, se darían cuenta, no, acá hay una inconsistencia, esto no cuadra, esto no cuadra. Los investigadores de hechos delictivos justamente hacen eso, ¿no? Los de Estados Unidos especialmente, acá no importa, acá no pasa nada, ¿no? Pero usan de técnicas, de mecanismos para encontrar la verdad acerca de una situación. No es del todo certera, pero de todas maneras, siempre la mentira, como dicen, tiene patas cortas. Y si el relato que nosotros encontramos de esta narrativa de la resurrección de Cristo sería inventada, sería alucinada, sería solamente una conspiración o un acuerdo entre muchas personas, hubieran dejado algún vacío que sería difícil entonces, luego de encontrar la coherencia. Pero nosotros no encontramos eso. Hay una narrativa hermosa, una narrativa como, por ejemplo, si tú quieres inventarte la historia de la resurrección de Cristo en ese contexto judío, jamás se te va a ocurrir poner
como testigos iniciales a mujeres. No vas a poner eso. Si tú quieres inventarte la historia de la resurrección de Cristo, para esos tiempos las mujeres, recuerden ustedes, no tenían, su voz no tenía valor. El testimonio de las mujeres no era válido. Entonces, si yo quiero crear una religión que quiero que trascienda en el tiempo y capturar la mente de muchos otros judíos e incluso gentiles, bueno, pues no voy a basar la resurrección, o sea, el evento principal, el suceso principal donde voy a fundar mi religión, no la voy a fundar, ese fundamento no voy a poner como testigos principales a mujeres, no voy a poner. No pondría, un judío no haría eso. Un judío lo que pondría es a inventarse hombres de renombre para que vean la resurrección de Cristo y entonces inventen una historia. Entonces los historiadores, los académicos dicen, el relato de la resurrección de Cristo, encontramos en ese relato que los primeros testigos no fueron testigos varones, sino mujeres. Fueron testigos mujeres. No, otra vez, no pondrías tú a una mujer como testigo si esto no es cierto. Si vas a fundar tu religión y vas a poner el evento más extraordinario con el cual se va a validar la deidad de tu mentira, no pondrías tú a una mujer. Y curiosamente, los evangelios ponen a las mujeres como testigos iniciales. Fueron las primeras en ver a Cristo, al ver que no hay la tumba está vacía. ¿Ve? Pregunta, ¿por qué estaría registrado en ese primer siglo, cuando las mujeres no tenían voz ni voto, no tenían valor sus palabras? ¿Por qué el Espíritu Santo pondría como testigos a mujeres? ¿Por qué creen ustedes? Solamente lo haría si realmente fuera cierto. No hay otra manera. Porque si yo quiero armarme una mentira, yo no pongo mujeres, yo pongo varones. Me aseguro para que no lo cuestionen. ¿Por qué ponen mujeres? Y dijeron, ¿no? Claro que en los primeros siglos cuestionaban, pero ¿cómo? Las mujeres son testigos, ellos no tienen voz ni voto. ¿Pero por qué lo pondrías? Solo si realmente ocurrió. Entonces, hemos visto que los testigos narran esto como un evento histórico. Eso ya hemos visto. ¿Ok? Ahora veamos el registro de las escrituras respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, por favor. ¿Sí? Muy bien. Leamos juntos, por favor. Leamos juntos, por favor. Antes de que sigamos considerando la resurrección de Cristo, nos será de ayuda hacer un resumen detallado de los eventos históricos que nos son descritos en las Escrituras. Es muy temprano en la mañana del tercer día después de la muerte de Jesús. Recuerden ese domingo. Un poquito más por aquí, ven, Pri. Recuerden ese domingo en la mañana. Creo que les expliqué por qué es que se cuenta 3 días, ¿no? Cuando en nuestro conteo occidental, Cristo hubiera resucitado el domingo todavía, ¿no? Claro, en el conteo judío, cualquier porción del día ya era considerado un día completo, ¿no? Por eso tenemos entonces el viernes de 3 a 6 ya está contado un día, el sábado hasta las 6 de la tarde se contado otro día, y el sábado a las 6 comenzaba otro día, y en la mañana que resucitó, ahí tienes los 3 días, ¿sí? En realidad no estuvo 72 horas Cristo, muerto, su cuerpo, ¿no? No fue así. Entonces, leamos, por favor. Es muy temprano en la mañana del tercer día después de la muerte de Jesús. Las mujeres tímidamente se encaminan al jardín donde el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba. Su encargo no es uno de esperanza, sino su encargo es uno de dolor. Ellos no están yendo a encontrar solamente las túnicas y la piedra removida. Ellas están yendo con un corazón dolido
a continuar con el tratamiento de muertos, de cadáver que ya habían depositado. ¿No es así? El día viernes, ¿no? Así que el encargo que ellos están haciendo no es de esperanza. Ellos no están yendo, a ver, oye, hoy día seguro va a resucitar. ¿Te acuerdas tú lo que dice el Antiguo Testamento? No, no están haciendo eso. Ellos están ellas están acongojadas, muy acongojadas. Su único deseo es honrar el cuerpo de su amado Jesús con una sepultura adecuada. Ellas quieren continuar el tratamiento de un cadáver. Su conversación se limita a aquello que se convertiría en un pequeño detalle, ¿no? La pregunta es, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque el día viernes ellos vieron, nos pusieron una piedra inmensa. ¿Y quién nos va a remover? Somos mujeres. ¿Quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Eso muestra Marcos 16, ¿no? Ellas estaban preocupadas. Y ahora, ¿quién nos defenderá? No había el chapulín colorado. Allá, ¿quién podrá ayudarnos? Perdón. No estoy al día con esos prédicos. La resurrección es la última cosa que les pasa por la mente, pues. Sin embargo, el dolor se convierte en miedo, porque imagínate, vas a la tumba, vas al nicho y encuentras el nicho abierto. No creo que tú saltes de alegría diciendo ¡eh! ¿No? Lo primero que se te ocurre es una corazonada en el pecho, ¡tras! Dice, ¿no? El corazón. Te robaron el cuerpo, o si no, ¿qué pasó aquí, no? El dolor que tenían se convierte en miedo, el miedo en esperanza inextinguible y la esperanza en gozo inefable y lleno de gloria. Increíble, ¿no? Comenzaron con miedo, luego, primero con dolor, miedo, esperanza y luego un gozo, ¿no? Un gozo maravilloso. Ellas son recibidas por una piedra removida, una puerta abierta, una tumba vacía y una proclamación angelical de buenas nuevas. ¿Qué es lo que pregunta aquí? ¿Por qué buscáis, dicen los ángeles, el ángel, ¿no? Entre los muertos al que vive. ¿Por qué? No está aquí, sino que ha resucitado. Leamos juntos, por favor, esa porción para tenerlo mucho más vívido. Lucas 24 del 5 al 8. Del 5 al 8. 24 del 5 al 8. Desde el 1, ¿sí? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Obviamente esperaban el cuerpo que ya estaba descomponiéndose, ¿no? Por eso tenían especias aromáticas, para que no huela. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No, pues Judas ya estaba. Claro, pero en este caso está siendo específico a los 11 que habían quedado. En otro momento, es como así, ¿ve? No sé si se acuerdan del trío Los Morunos. Yo creo que soy muy antiguo, ¿no? Ellos muy bebés para eso, ¿no? Trío Los Morunos, ¿no? Ya, pero ¿cómo se le conocía? Trío Los Morunos. Pero cuando ya no había un integrante, ellos seguían llamándose Trío Los Morunos. ¿Se acuerdan? Muy antiguos, creo que estoy retrocediendo muy atrás.
A ver, un grupo formado en estos tiempos, jovencitos. Ahí está, ¿ve? Ahí está, se les conoce como el grupo 5, ahí está, ¿ve? Ahí, perdónenle, la hermana Yada es santa. Ella conoce trío marino nomás. Listo. Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, ¿no? Las mujeres rápidamente salen del sepulcro con temor y gran gozo. Mateo 28:8 muestra eso. Corren para llevar la noticia a los discípulos, pero su testimonio parece inútil y tonterías a aquellos que debieron haberles creído. Lucas 24:11, leamos por favor. Vean, ¿ah? Lucas 24:11. ¿Qué dice? Ya, y más aún al ser mujeres, pues. Recuerden, no les creían. Primero, que el maestro ha resucitado, ustedes están locas. Segundo, ¿cómo vamos a creer en mujeres? ¿No? Disciplina, ¿no? Disciplina. No hay que confiar. En ese momento dijeron, no hay que confiar en las mujeres. Nos están amenazando con el compartir, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pues. ¿Ya ves que no son confiables? Son resentidas. Es broma, es broma. Es broma. Muy bien, entonces, ¿qué dijeron ellas? Perdón, ¿qué es lo que dijeron ellos en el versículo 8, en el 24:8? Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Perdón, entonces ella se... ¿Dónde estoy? Perdón. En el versículo 11, Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Claro, pues, ha resucitado. Y lo otro, mujeres. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es solamente expresarles lo que sentían los hombres del primer siglo. No es que estamos minimizando, ¿sí? En ese tiempo estaba ocurriendo eso, por si acaso, hermano, ya por si acaso. Muy bien, corren para llevar la noticia, entonces, si no les hacen caso, no les creen. Luego, esperando contra toda esperanza, Pedro y Juan corren a la tumba vacía. Pregunta, ¿quién llega primero a la tumba? ¿Quién llega primero? ¿Saben por qué Juan llega primero? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Juan llega primero? Porque Juan tenía hasta tercera. Pues. Primera, segunda y tercera de Juan. Pedro primera y segunda. No le den compartir, por favor. No le den compartir. Tenía más cambios. Hasta tercera tenía. Muy bien. Después de una breve y confusa investigación, regresan a los otros sin palabra segura. Dicen, ver Juan 29, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase a los muertos. Ellos estaban perplejos, conmocionados, temerosos, con muchas incógnitas en la mente. ¿Por qué? Debieron haber relacionado, Cristo se les había manifestado constantemente, voy a resucitar, voy a resucitar. El Antiguo Testamento tenía ya las profecías de que al Mesías le tendría que ocurrir esto, pero se le sería levantado en gloria. Pero ellos todavía no habían entendido. No habían entendido la Escritura. Cuando se refiere a la Escritura, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mencionaba, el Tanaj hebreo mencionaba todas estas cosas y no lo habían entendido, ¿no? Sigamos. En su veloz partida, ellos dejan atrás a una llorosa María Magdalena y salen corriendo. ¿Y cuál de ellos primero llega? Juan. Ya les dije, tiene esta tercera.
Y luego, en su veloz partida, ellos dejan atrás a una llorosa María Magdalena, quien se convierte en la primera en ver al Señor resucitado. Ella entonces es comisionada por el mismo Señor. Miren ustedes, Jesús a quien primero se presenta es a una mujer. Como les dije, no, si esto fuera una historia falsa, tú no pondrías a una mujer, ¿no? Si tú quieres hacer creíble algo, tú no le vas a tener como testigo principal a Lucas o Mateo, ¿sí o no? Tendrías que buscar como testigos. Lucas y Mateo me refiero a los hijos de Chana. No pondrías como testigos a Lucas y Mateo, ¿no? O a Yadira. No, tendrías que poner a personas de renombre, de repente, qué sé yo, a hermano José, a David, a Chana, ¿no? Como testigos. No vas a confiarte en lo que dicen de quienes no se tomen en cuenta sus palabras. Pero eso no ocurrió acá. Pero ella, María Magdalena, es comisionada por Jesús para regresar una vez más a los incrédulos discípulos con otra confirmación de su resurrección. Juan 20:11, leamos. Juan 20:11. Leamos, dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella. Bueno, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni. Jesús le dice, María, le dice por su nombre, ¿no? Y ella entonces está conmocionada acá. Y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habías visto del Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, pregunta, ¿por qué le dice no me toques? Que todavía no he subido a mi Padre. Eso, todavía no había subido en cuerpo. Él había subido en espíritu, pero su cuerpo resucitado todavía. Y él tendría que subir. Eso es la respuesta, ¿sí? No, no, sino que los ojos de ellos estaban velados, pues. Los ojos de ellos estaban velados. No lo habían visto, no lo estaban viendo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Joshua me invitó a su almuerzo, ¿no? Su cumpleaños, fuimos con Yadacito. Y entran, pues, la familia de Joshua a sentarse a la mesa. Y Joshua, son tres hermanos, ¿no? Frank, Homero y Joshua. O primero es Joshua, después Frank, después Homero. Y entonces entra Homero y se siente y ya le saluda como si fuera Frank. Y se siente. Y Yada no se daba cuenta, estamos en la mesa buen rato. Y yo le digo, y Homerito, ¿cómo estás? No sé qué le digo. ¿Y dónde está Frank? Algo así dije, ¿no? Y ella, no es Frank. Se parece, pero lo confundió con otra persona, no se dio cuenta. ¿Sucede? Claro que sí. Pues ellos están preocupados, recuerden, no están pensando ver a una persona viva. Así que cualquier persona que se aparezca, para ellos no es Jesús, ¿no? No es Jesús. No están pensando ver a Jesús resucitado. Han visto su muerte. No están pensando que él está resucitado. Se robaron el cuerpo. Incluso dice pensó que era el hortelano. ¿Dónde lo has puesto, no? ¿Dónde lo has puesto? Seguro te lo llevaste. Estaban velados sus ojos, exactamente. Mira, lo mismo, estaban velados.
Si el Espíritu Santo no te lo revela, el ser humano no puede ver las cosas espirituales. Y aquí está ocurriendo cosas espirituales. Y mientras el Espíritu Santo no te abre los ojos, no puede. No vas a ver, no vas a ver nada. Volvamos al material. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Esto es seguido por una segunda aparición a las mujeres que regresaban del sepulcro. Otra vez se aparece. Mateo 28, 9 al 10. Mateo 28. 28 del 9 al 10 dice. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora sí. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermano, ¿ah? Es una manera de decir un saludo, ¿no? Un saludo. Hermanos, pero miren ustedes lo interesante. Jesús acá no dice vayan a mis discípulos. Acá dice mis hermanos. Es interesante que nuestro Dios, cuando se revela a nosotros, y es lógico que así ocurra, se revela de manifestando muchos tipos de relaciones, si se dan cuenta. Se revela en el Antiguo Testamento, se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac, como el protector, como el Altísimo, como el Eterno, como el esposo para su pueblo. En otras partes dice esposo, en otras partes dice marido, ¿no? Se revela también como el consolador, ¿no? El Espíritu Santo mismo es nuestro consolador. Una de las revelaciones más importantes es, Él se revela como nuestro Padre, desde el Antiguo Testamento, incluso Padre eterno, príncipe de paz, incluso hablando de Cristo. Se revela como nuestro Salvador, el Mesías, pero también se revela como amigo. Interesante, ¿no? Como una madre también se revela. No estoy diciendo que sea una mujer. Recordemos que nuestro Dios, al ser espíritu, ningún espíritu tiene sexo. Y Dios no tiene sexo. Aunque Él muestra sus características masculinas. Se revela a través eh, de, por ejemplo, como padre pues masculino, ¿no? Como marido, pues masculino. Siempre se revela como masculino. Pero recordemos que el espíritu en realidad no tiene esa sexual, ¿no? Porque no debería tener, no lo tiene, pues, porque no es biología. No es biología, ¿no? Así que Jonathan espíritu, no tiene sexo. Pero no lo digas así, hermano. Sonó medio rara. Disciplina otra vez, hermano. No es ni varón ni mujer, es espíritu. La hermana Margarita, la hermana Patti, ¿no? Pero, pero lo que da el género es la biología, ¿no? Lo biológico, ¿no? Somos varón o mujer según la biología. Pero nuestro Dios se revela con sexo masculino, ¿sí? Y aquí se revela, miren, es que este Dios, nuestro Dios, no es como nosotros, pues Él es muchas cosas para nosotros. Padre, protector, amigo, ¿ve? Consolador, ¿no? En fin, nuestro pastor. De muchas maneras, es que es increíble que un solo título, un solo atributo, unos cuantos atributos nomás no podrían representar o manifestar o revelarnos a nuestro Dios. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Volvamos a nuestro material. Ese es otro aspecto, es otra predica de Él como nuestro hermano. Muy bien. Estamos entonces, esto es seguido por una segunda aparición a las mujeres que regresaban del sepulcro. Y luego una tercera a Cleofas y otro discípulo en el camino a Emaús. Lucas 24, el 13, por favor. Veamos Lucas 24. Lucas 24,
¿Qué versículo? 30 y... ¿Ah? 13, no. 13 al 32. 24. Eso, justamente lo que refería aquí nuestro hermano no acepto. Era para que lo graben. He aquí, dos de los que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, ¿ve? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo no vas a saber? O sea, esto ha pasado acá y no vas a saberlo. ¿No? Esa es tendencia en las redes. ¿No? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les llama a creer la palabra, no se olviden. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, cuando se refiere comenzando desde Moisés, ¿a qué se refiere, hermana Pat? Jonathan, ¿a qué se refiere? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿A qué se refiere con Moisés? O sea, ah, ya, pero cuando se refiere a Moisés, ¿a qué se refiere? Exactamente. Ajá. Es que Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue escrito por Moisés. La última parte, obviamente no, de Deuteronomio, pero los 5 libros, básicamente todo fue escrito por Moisés. Así que en el pasado, la manera de referirse al Pentateuco, decían, Moisés dijo. Entonces Juan dice, aquí, y comenzando desde Moisés, desde Génesis 1.1, pues, lo que estamos viendo los domingos. ¿No? Desde Génesis 1.1 y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ve? A eso se refiere. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Para el creyente, cuando las escrituras son abiertas, el corazón obviamente arde, ¿no? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuál de ellos? No, digo,
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No, es que recuerden que los discípulos estaban ahí en la Santa Cena y ellos estaban en la Santa Cena, en la Pascua que estaban celebrando, él había repartido. Entonces lo que hace aquí él es hacer eso, ¿no? Y entonces, uy, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y ahí se acordaron. Primero a las mujeres y después a sus apóstoles. Estos dos de sus discípulos eran. Él no solamente tenía apóstoles, tenía discípulos. ¿Sí? Sigamos. Entonces, finalmente él se aparece solo a Pedro, ¿no? En Lucas 24:34, ¿no? ¿Se acuerdan esa famosa? Leámoslo para que lo tengan más vívido, ¿sí? Lucas 24:34. Lucas, ¿Lucas cuánto? 24:34. Ahí mismo. Exacto. Que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, nuestro Señor Jesús está teniendo apariciones así consecutivas, ¿no? Y recuerden, esta manera de narrarla es una narrativa histórica. Están narrando un evento que ha ocurrido, verdaderamente ha ocurrido. No tiene mitología, no hay mitología aquí. ¿Se acuerdan? Bueno, yo sé que voy a tener que hacer otra vez la enseñanza del día domingo porque cometí el gravísimo error y hoy grabé como a las 6 de la mañana, creo, y hoy estaba descansando y no había quien me ayude en la grabación. Entonces, no había manera de cómo probar y veo en Facebook y encuentro una opción que dice eliminar ruido. Eliminar ruido. Y le pongo y entonces ahí es donde se va, viene, porque la máquina intentó eliminar ambiente y quedarse con voz y ahí es donde satura mi voz al estar muy lejos, la eliminaba a veces. Por eso que sucedió. Y le puso al gallito le puso más claro. Y dije, ¿por qué este gallo? Mira, no cantaba yo estaba despierto casi desde las 5 de la mañana, así, no cantaba el gallo. Y cuando comienzo a predicar, ¿dónde está Pedro acá a punto de negar? Pero les conté una historia, ¿no? Acerca de cómo concebían los babilonios la creación, no la creación, sino la aparición de los dioses, del hombre y de la naturaleza, ¿no? Y si se dan cuenta, es mitología, es absurdo. Acá encontramos una historia muy ordenada, muy secuencial, cronológica, y también no tiene, no tiene ninguna señal de haber sido inventada. Lo están contando de manera natural, de manera tan natural. Sigamos. Entonces, luego 2 veces a los 11 apóstoles. Primero, un sin Tomás en Juan 20, 19 al 25. Y luego con Tomás en Juan 20, del 26 al 29. Leamos, por favor, Juan 20. ¿Sí? Juan 20. ¿Ya lo tienen? Juan 20 al 19, ¿sí? Del 19 en adelante. Dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuándo es eso? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Lastimosamente, este es el texto que usan
lo mal usan, ¿no? Para soplar. ¿Cómo se recibe el espíritu? Con saliva y todo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también dice a quienes remitieres los pecados les son remitidos. Y entonces el Papa y los curas dicen, nosotros perdonamos pecados. Y ahí viene, tienes que confesarte y el Papa es el que te perdona los pecados, ¿no? Interesante que eso sí nunca lo había visto. Una de las cosas nuevas que aprendí en este viaje a Ecuador, que estudiamos escatología, ya estaba yo empapado de escatología, así que fui a cimentar más eso que conocía, pero interesantemente, el pastor Jeffrey hizo la pregunta, ¿quién es el anticristo? Preguntó. Y un niñito, Dios mío, habían 3, no adolescentes, ellos hacen homeschool. Y toditos, o sea, estudian en casa, no estudian con el Estado. Hablan inglés, oye. Toditos hablan inglés, fluidamente con el Jeffrey. Ya, pero uno de los niños levanta la mano, o adolescentes, que hablaban de teología, y yo me quedaba impresionado, y hablaban de que esto, que la patrística, que esto, y bolos de 12, 13, 14 años. Increíble, increíble. Y entonces dijo, el Papa, dijo, yo le miro. Me río, ¿no? Me río de Janeiro. Pero en eso levanta la mano el Papa. Dice. ¿Quiénes más creen que es el Papa? Retrocedo, miro el pastor, ¿cómo se llama? Jorge también estaba al fondo con su laptop. Y él lo que está trabajando ahí, un hombre bien ocupado, ¿verdad? Levanta la mano. Pero se estará burlando. Y comenzó a darse las evidencias. No necesariamente que es el Papa, sino que es un anticristo más. Y las evidencias bíblicas de qué es un anticristo y cómo clarito, 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 el Papa calza en ese anticristo. Increíble con las características bíblicas. Y dijo, aun si no es el anticristo final, al menos es uno de los anticristos. Falsos cristos. Mm, mm. Porque toma la posición de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Santo Padre? Mire, toma los títulos de Dios. Por ejemplo, le llaman el Santo Padre. El sumo pontífice, o sea, el sumo sacerdote. Son títulos su santidad, son títulos atribuidos solo a Dios. Y el Papa los tiene. Y lo otro, Él es el vicario de Cristo. O sea, Él es Cristo en la tierra. El que hace las veces de Cristo. Increíble, eso sí me quedó. No la había, eso sí no la había visto. Esa sí no la había visto. ¿Y por qué me fue? Yo me distraigo. El pasaje de... Allá cuando sopló, ¿no? Entonces, ellos se equivocan aquí, ¿no? Y usan estos textos los pentecostales para soplar el Espíritu Santo y, y luego los padres, los curas, para perdonar pecados, ¿no? Sigamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no vienen en sus manos, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se le da cuenta, es abierto sus ojos y reconoce. Al menos Jesús le dijo, toma, mete tu dedo, ¿no? Él sí, pues. Pero en este caso él dice, mete tu dedo, ¿no? Él sí aquí lo permite. Aquí sí lo permite. Mm, claro.
pero seguramente no lo hubiéramos creído, si no sería por el Espíritu Santo. Ahora, es cierto que nosotros, mira, pensamos, ¿no? Y claro que hubiéramos querido estar en ese momento y experimentar, pero Jesús mismo dice, es mucho mejor creer sin ver. Es decir, la fe que ellos tuvieron al ver no es superior a la fe que tú y yo podemos tener al no ver, solo por el despertar del Espíritu Santo que tenemos. Escuchen, ¿eh? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. ¿Se dan cuenta? Más bienaventurado es no tener que ver algo, porque a veces el ver es subjetivo, hermano. O sea, de una visión, estoy hablando de una visión, de una señal, ¿no? Pero creerlo en tu corazón sin ver, solo por el testimonio de las Escrituras, eso es algo que el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Sí? Sigamos, por favor. Pensábamos que era chiquita esta clase, ¿no? Sigamos. Luego dice, y luego una vez más a 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea en Juan 21, del 1 al 14. Ahí vamos a Juan 21, del 1 al 14. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y ya estaba aquí el Tomásito, ¿no? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es Juan, ¿no? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Es cierto, hubiera sido ver increíble, ¿no? Pero escúchame, no necesitamos anhelar haber visto eso. Solo necesitamos creerlo. Y en ese creer, emocionarnos, como seguramente lo estamos haciendo en este momento, como si fuéramos ellos, ¿no? Porque está ocurriendo la confirmación de que nuestro Cristo, de que el Señor Jesús es verdaderamente el Cristo, el Mesías enviado por nuestro Dios. ¿Sí? Sigamos, por favor. Incluso se le apareció a su incrédulo hermano Jacobo en 1 Corintios 15:7, porque es lo que dice Pablo, ¿no? Cuya vida fue tan transformada por este encuentro que se convierte en uno de los apóstoles. Hechos 1:14. Ustedes investigan. ¿Jacobo es un apóstol? Este Jacobo o Santiago, Santiago no es el hermano de Juan, ese es otro, este es Jacobo, otro Santiago, u otro Jacobo. Y aquí Paul Washer lo pone como apóstol. Pero si tú ves, los apóstoles tenemos sus nombres. Y su hermano no creía en Jesús, no fue llamado a ser apóstol. Y cuando cree, una vez que se repone a Judas, quien entra, ¿quién es? Cuando echan suertes, ¿quién es? El otro apóstol, el 12º apóstol, sucesor. Matías. Matías.
Entonces, ¿de dónde sale que aquí que Jacobo es apóstol? No, Jacobo. ¿Lo vieron? Lo que pasa es que la palabra apóstol, y ese es el problema que tienen los pentecostales y Guillermo Maldonado, porque incluso llaman a Junias como si Junias fuera una apóstol. Vamos a ver, por favor, a Junias. No, 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 un momentito, un momentito. Está en Romanos 16, por favor. Romanos 16. Para que esto se los quiero dar, por favor, para que no estén, alguien venga y les diga, las mujeres pueden ser apóstolas. Versículo 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿no? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su